Hola a todos. Bueno, lo primero es un placer y tenía muchísimas ganas de estar aquí con lo que de verdad importa. Hemos tardado un poquito en hacer esta charla porque justo nos ha pillado todo el confinamiento, pero vamos, que es un honor. O sea, me siento por encima de contenta de poder estar al nivel de todas esas personas que traéis. Sinceramente siento que hay una parte de que esta historia tampoco tiene tanto mérito, depende de por dónde lo mires, pero bueno, sobre todo mi ilusión y lo que da un poco sentido a estar aquí es que mi mensaje que quiero traer al mundo como historia es que tenemos que tener cuidado con el uso que hacemos de las redes sociales. Yo lo he vivido en primera persona y me ha afectado mucho a todos los niveles y decidí compartir mi historia en una novela precisamente porque necesitaba tiempo para poder contarlo bien y que la gente pudiera comprender la dimensión de un fenómeno que llegó para cambiarnos la vida a todos. O sea que, nada, si os parece voy a dividir mi discurso en 3 partes. Os voy a hablar un poquito de mí hasta convertirme en influencer, luego pues mi experiencia como influencer y todo lo que recuerdo de ella, lo positivo y lo negativo, y por último, en qué momento decido cerrar mi perfil de Instagram con 100.000 seguidores, que entonces eran un montón, y un poco las causas que me llevaron a ello. Estoy un poco nerviosa, tengo que ir. Os voy a pedir un momento una botellita de agua, si tenéis por ahí para tener la mano, perdón. Bueno, voy empezando. Mi nombre es Berta, tengo 31 años, gracias. Y nada, y tuve una infancia, la verdad que muy bucólica. Nada más nacer, mis padres vivían en Madrid, pero nos fuimos toda mi familia y yo a vivir en un pueblecito de Teruel, donde pues me crié, la verdad que en un entorno de naturaleza, de vida sana, rodeada de caballos y la verdad que una suerte increíble de infancia. Mi madre es muy creativa, ella es pintora, mi padre es arquitecto, así que indirectamente recibí muchísimas influencias estéticas sin yo saberlo entonces, o sea, todo eso que al final recibes en tu juventud sin tener ni idea y que luego cuando pasa el tiempo, yo creo que en concreto a los 28 años, que es como una primera crisis fuerte de identidad, empiezas como a darte cuenta de que todo eso no era lo normal, incluso ves cosas de tus padres que tú dabas por hecho que el mundo era como ellos te lo habían contado y puede que no. Entonces, bueno, yo empecé a notar que tenía una fuerte conexión con todo lo estético muy joven. Siempre me gustó mucho toda la tecnología, o sea, era la primera que tenía un ordenador y al final todo eso luego influyó en cuanto a que cuando el fenómeno de la tecnología y cuando toda la parte de Internet empezó a explotar, a mí la verdad que me parecía el juego más divertido del mundo, o sea que me parecía todo una novedad y lo disfrutaba un montón. Así que nada, básicamente mi madre pues tenía esas influencias en mí y luego mi padre también, él era arquitecto, de manera bueno, que al final toda mi infancia la recuerdo rodeada de todo ese entorno. Luego pues fui a un colegio también donde pues, hice un grupo muy grande de amigas, cosas que a lo mejor os parecen una tontería, pero que cuando luego de repente en la vida te pasa algo importante o lo que para tú entonces es importante, pues tener esa base de valores y tener ese entorno tan sano te permite, yo creo, tener bastante los pies en la tierra. Y claro, a mí pues muchas veces por la decisión que tomé me dicen, pues eras muy joven para tomarla, pero sí que es verdad que creo que viví todo muy pronto para mi edad. Viví un fenómeno que estaba totalmente en efervescencia, de manera que cada año equivalía a 5 años de otro momento, porque no había tantos cambios sociológicamente. Y al final, pues sí que es verdad que a mí eso me ayudó mucho, saber que tenía unos pilares tan fuertes y que al final lo que yo hacía no era tan importante como podía parecer. Y nada, pues en mi adolescencia pues, yo tenía todas las dudas que tendrán todas las estudiantes también que nos están viendo, pues no sabía muy bien qué quería estudiar, hice arquitectura de interiores y luego me cambié a periodismo porque sí que me di cuenta de que al final
A mí me encanta contar historias. Yo creo que el periodista es una profesión súper vocacional. En mi caso lo fue desde el minuto uno y yo era como muy proactiva en la universidad, se me ocurrían un montón de cosas. Y lo comparo con la arquitectura porque al final, para mí, en esa época, ser periodista y tener al alcance todo Internet sí que era un poco el símil a como si un arquitecto leas todos los materiales para que pueda construir una casa entera. O sea, en el fondo yo cuando estaba estudiando periodismo, que nos decían como que nos íbamos a morir de hambre y que era una carrera que no tenía ningún futuro, en el fondo yo sentía que realmente dependía de ti, porque tenías una página en blanco y al final dependía de lo que tú contaras. Entonces yo siempre como que tuve como esa sensación de que podía transmitir algo fuerte desde mi pequeño punto de vista, pero como siempre creo que tuve un carácter como muy emprendedor. Entonces monté con unas amigas un negocio que fue nuestra primera empresa y traíamos como ropa vintage de otras ciudades, la vendíamos y empezó como a ir súper bien, la vendíamos en nuestro garaje y venía un montón de gente y decidí que después de terminar la universidad yo quería transformar esa empresa en mi propio blog. Sin querer empecé a hacer imagen y empecé un poco a construir toda una marca en torno a mi persona sin tener ni idea. O sea, tenía 20 años y la verdad que hacía todo con la ilusión con la que se hace a esa edad. Recuerdo que muchos amigos me decían como que no se podía hablar conmigo porque estaba obsesionada, les preguntaba todo el rato qué les parecía y la verdad que para mí era como todo mi mundo. Entonces me divertía un montón y tenía todo el rato como ideas para hacer para el blog. Entonces terminé la carrera de periodismo y me surgió un trabajo en Londres, en Ralph Lauren, que para mí era la empresa de mi vida. O sea, en concreto no me ha gustado nunca tanto la moda. Y yo creo que he acabado accidentalmente trabajando en bastantes proyectos de moda por la parte estética tan fuerte que os digo que sin querer, pues eso yo creo que se hereda y lo tienes ahí sin querer. Pero nada, cuando yo llegué a Londres y cuando empecé a vivir allí para trabajar en esta empresa de moda, pues mi mundo entero cambió. O sea, imaginaros con 21 años plantarte en una ciudad como Londres, yo siendo española, pues todos los días hacía entrevistas a gente que conocía por la calle, llevaba en mi bolso una cámara que pesaba 5 kilos y de camino al curro si me encontraba a alguien le paraba y le hacía fotos, o sea, era un torbellino. De hecho, tenía como una hora para comer y muchos días me organizaba para irme a la otra punta de Londres a hacer una entrevista. O sea, yo vivía por y para ese blog. Claro, sin que nadie... Ahora lo puedes ver como todo el mundo dedica tanto tiempo a proyectos así, te puede parecer una tontería, pero estoy segura de que si ya hubiera existido Instagram, sin duda era el preámbulo de todo lo que iba a venir después, porque en realidad era volcar todos los contenidos en un blog semanalmente. Y yo me lo tomaba muy en serio, la verdad que para mí era como, no sé, o sea, como mi diario personal, pero que sin querer empezaban a seguir muchos amigos y a lo mejor salía a una discoteca y me decía algún amigo en plan, oye, mi hermana sigue tu blog, tal. Entonces, claro, yo, o sea, sin querer también me lo fui tomando más en serio y me fui dando cuenta de que ahí había algo. O sea, yo siempre sentí que ahí había algo y en mi casa no entendían nada, en plan, la niña está todo el día con el blog este que tiene, qué tal, y yo te juro que eso supongo que es intuición y yo ahí siempre creo que como que he seguido muchísimo como esa voz interior que me decía, sigue, que como una hormiguita en algún punto esto significará algo o vendrá algo. Y fíjate, el trabajo de Ralph Lauren que conseguí, realmente la que me contrató me dijo, mira, nos ha gustado muchísimo que tengas tu propio blog y que realmente se nota que ya pues, eres una persona proactiva en este sentido. Y pensé, pues mira, yo ya con eso ya lo he rentabilizado todo mi esfuerzo y todo mi trabajo de tener ahí mi propio espacio. Entonces, cuando llevaba un año en Ralph Lauren, sentí que ese tipo de empresa no era mi tipo de empresa, o sea que está fenomenal y recomiendo muchísimo que cualquier persona pase por una multinacional porque te da una forma de ver las cosas y unos presupuestos y tal que por supuesto siendo emprendedora no vas a tener nunca, o bueno, puedes llegar a tenerlo, pero es más complicado ver ese tipo de perspectiva de una empresa.
pero bueno, yo me di cuenta de que al final a mí me gustaban más las cosas rápidas. Sin querer me había acostumbrado a ejecutar un contenido, publicarlo y recibir rápidamente la respuesta de quien lo había visto, que hoy en día es el efecto de los likes. Pero claro, estamos hablando de 2011 que no tenía la gente casi ni Twitter. Entonces era como la gente seguía a gente solo porque generaba contenido, porque no mucha gente generaba contenido. Entonces, bueno, yo decidí al año de estar en Ralph Lauren que quería dejar el trabajo. Bueno, en mi casa fue pues una movida porque al final ellos no entendían por qué rechazaba algo estable, ¿no? Y de verdad que yo no sabía lo que era ser autónoma. Ahora yo creo que el mundo, como va tan rápido y nos acostumbramos, nos parece que es muy normal ser autónomo, pero no sabía nada, ni de impuestos, ni de nada de eso. Y nada, me lancé a dejar el trabajo porque también poco a poco tenía cada vez más propuestas de colaboración, más viajes y de repente pensé que tenía que apostar, pero era bastante pronto, o sea, tampoco ganaba tanto dinero como para haberlo dejado, pero sentí otra vez que realmente ahí había algo. Así que, pues sin querer, yo establezco esta parte del discurso, que es la parte en la que me convierto en influencer. Y bueno, entonces nos llamaban Instagramers o It Girls, bloggers, o sea, ha pasado por todo tipo de términos porque como profesión es una profesión que nos hemos inventado y que no existía. Hoy en día es la segunda profesión que es la más demandada, o sea, es impresionante, pero ha sido cuestión de 5 años. Por eso también, pues ahora me siento también en ese sentido pionera de algo que siempre contaré a mis hijos que eso no estaban las reglas establecidas y a mí también era parte de lo que me divertía de aquel juego. Entonces, esta segunda parte os voy a hablar de mi experiencia como influencer. Para mí es una profesión súper, súper complicada. O sea, por supuesto se ve la parte bonita y la gente realmente lo asocia a toda esa vida de regalos y de eventos y de invitaciones, pero de verdad que no todo el mundo puede ser influencer. O sea, ojalá hubiera un examen de autoestima psicológico y profundo sobre quién realmente sí que pasa esa barrera para poderse dedicar a estar constantemente generando contenidos y sobre todo, para mí la parte más complicada de ese trabajo es la división entre lo personal y lo profesional, porque en lo que consiste es en hacer de tu vida un anuncio constantemente y eso te salpica a todos los niveles. O sea, yo recuerdo pues, viajes con mi familia de decir, oye, pues dar el rollo pues, a mis padres de que me hicieran fotos o, por ejemplo, viajar gratis con una amiga mía que fuimos a un hotel en Ámsterdam y a la vuelta me dijo mi amiga, o sea, no volvemos a ir con una colaboración de estas, la próxima vez nos lo pagamos porque es que le di un coñazo en plan con todo el tema de antes de dormir la foto, antes del desayuno la foto, o sea, sin querer vivir para fotografiar y vivir para contar tu vida, que es un poco la parte mala y la que creo que tanta gente que se quiere dedicar a ello no repara en pensar todo el esfuerzo y cómo te cambia tu vida. O sea, el hecho de levantarte por la mañana y no pensar qué te vas a poner, sino qué tienes que sacar, qué colaboración acaba de salir. Si me preguntan sobre esta marca, a lo mejor no es una marca con la que me identifico y prefiero no ponerla. Entonces, son miles de preguntas que la gente no se puede imaginar porque este trabajo tiene esa parte de que solo se ve lo bonito, pero toda la parte de atrás, todo el tiempo que le dedicas a estar también pues, consultando cómo ha funcionado una foto, o sea, es una voz en off que te acompaña todo el día, que para mí personalmente fue lo que más me cansó y lo que más noté que realmente cambiaba cuando decidí cerrar. Pero bueno, no vamos a ir por ahora, os hablo también, os voy a remontar a cómo paso del blog a Instagram, ¿vale? O sea, yo, como os contaba, tenía mi blog, estaba encantada, iba publicando mis posts en Facebook, ya estamos 2012 más o menos, y yo me reunía con las agencias y claro, era como a la carta, o sea, podías establecer casi el presupuesto que quisieras para la colaboración porque nadie tenía ni idea de lo que costaban las cosas. Y yo hablaba con amigas mías del sector también y en base a eso un poco veíamos lo que podíamos ofrecerles. Y entonces, bueno, yo la verdad es que me divertía muchísimo la parte de crear todos esos conceptos y esas ideas, o sea que para mí era una parte muy divertida y al final, sin querer, fui labrando esas dos facetas a la vez, o sea, a la vez que era influencer, también hacía estrategias digitales para marcas que empezaban a dar importancia a su Instagram. Hasta entonces lo llevaba
un becario, subía lo primero que pillaba por la oficina, pero nadie daba importancia a todo lo digital. O sea, parece como muy antiguo, pero fue antes de ayer. Entonces, claro, yo, por mi experiencia como influencer, tenía credibilidad en el terreno digital y digamos que en paralelo pues fui también como metiéndome en todo el mundo de la comunicación digital. Entonces, fui a la vez conociendo a un montón de influencers en todos estos viajes, haciendo contactos. O sea, recuerdo divertidísima toda mi etapa de influencer. O sea, en el fondo era también una gozada porque tienes un poder indirecto impresionante. O sea, yo daba like a un bolso y me regalaban el bolso, o le comentaba a una amiga que me gustaba una marca y me mandaban lo que quería, o un hotel. O sea, realmente ya no es lo que ganas, es lo que no gastas, también lo que lo que te permite vivir de una forma que luego rechazar todo eso es lo complicado porque te acostumbras a no pagarte ni el dentista, ¿sabes? Y llega un punto en que ya todo es el universo del gratis y de lo público, que yo creo que ahí las influencers, las buenas influencers tienen que ser muy profesionales y hacer bien su estrategia de qué es lo que quieren conseguir, porque al final si eres como un mercadillo y todo vale y todo lo pones, punto 1, pierdes credibilidad para las marcas, y punto 2, al final tu vida, o sea, acaba siendo como que nadie se cree que tú lo lleves, que yo creo que esta es una segunda crisis a la que nos enfrentamos porque digamos que se ha descubierto el pastel de cómo funciona todo y cuesta el doble de esfuerzo maquillar que eso está siendo orgánico y que realmente te gusta a ti el producto y no te están pagando por ello. Pero bueno, no me quiero desviar, os cuento un poco cómo fue para mí esa trayectoria y un poco pues ese crecimiento. Yo recuerdo que, o sea, muy pronto yo llegué a tener 100.000 seguidores, pero yo como que muy pronto tuve ya bastantes, porque como era al principio, o sea, yo a lo mejor quedaba una tarde con una amiga y con una amiga que era influencer y de volver a casa con una foto que me había etiquetado, yo lo digo en el libro, muy gracioso, pero es verdad que para mí era como las acciones de Wall Street. Yo llegaba a casa, refrescaba el Instagram y era seguidores, seguidores, seguidores. Yo flipaba, o sea, algo que a día de hoy cuesta muchísimo más trabajo porque la demanda y la oferta que hay de todo esto, posicionarte en Instagram es muchísimo más complicado. Pero claro, era un terreno blandito, o sea, nuevo, nadie sabía nada, o sea, al final éramos muy pocos players y eso te permitía crecer mucho más rápido. Entonces, digamos que mi audiencia fue bastante grande y bastante fiel hasta cerrar, porque en el fondo durante bastantes años ya me acompañaban esos seguidores. Y entonces pues hubo hitos importantes, pues entre ellos, ¿cómo consigues seguidores? Que es la pregunta de todo el mundo. Pues ¿cómo los consigues? Pues colaborando con marcas grandes. Había marcas internacionales que hacías una colaboración con ellos y también pues te crecían un montón los seguidores, o de repente pues con amigas también influencers o yendo a eventos o bueno, o sea, haciendo como, la verdad que muy dedicada a ello y al final estando muy en la lupa, que yo es algo que me di cuenta cuando salí, porque en el momento estaba tan metida que todas mis amistades, no todas porque como os digo, gracias a Dios tenía un núcleo muy fuerte, pero lo que es relacionadas con la profesión, o sea, yo no recuerdo un jueves viendo una peli en mi casa, o sea, siempre tenía algo por la tarde o siempre tenía un viaje, o sea, no pasaba más de 2 semanas sin viajar a algún sitio, porque cuando viajas coges muchísimos más likes, no sé por qué, o sea, la gente está más pendiente y eso, o sea, la que es influencer lo sabe y lo usa y al final es lo que también le reporta tráfico y en definitiva negocio. Entonces, bueno, yo me acuerdo cuando llegué a los 80.000 seguidores en una conversación con mi padre que le dije, papi, tengo 80.000 seguidores, que él no lo seguía nada, y me dijo, qué gracia, hija, como la capacidad que cabe en todo el estadio Bernabéu. Y de repente me quedé como diminuta pensando, es que estoy dando un show a tantísima gente, porque como es digital, luego tampoco te enteras, o sea, dices, bueno, está llegando a gente. Te das cuenta en que cuando llegas a una cena o a un evento, la gente sabe hacia atrás todo el timeline de tu vida y dónde has estado, con quién has estado, qué guapos están tus sobrinos, y sin querer se crea un desequilibrio en lo social que te hace más insegura, porque a mí muchas veces, claro, me venía gente súper cariñosa y claro, a mí me daba muchísimo apuro, aparte de que tengo malísima memoria, de repente decía, o sea, qué mona esta persona que me está preguntando tan simpática sobre mi vida, pero
pero qué mal me siento yo de no saber nada, ¿sabes? Y al final de estar todo el rato hablando de mí. O sea, yo recuerdo que mis amigas me decían, si vas a convertir a un evento, olvídate. O sea, es que al final, si te vienen a preguntar encima sobre ti y todo eso, es que te sale dedicarles muchísimo tiempo y sin querer se te va la noche. Entonces yo me empecé a meter sin querer en analizar todo este tipo de cosas y decir, oye, ¿por qué yo no puedo volver a ser un poco más normal? Y os digo que no he llegado a ser para nada tan famosa, pero os lo juro que lo bueno de estas experiencias es que un 1% lo extrapolas y te imaginas lo que debe ser la vida de Lady Gaga y dices, pero qué horror, que ahora hay muchísimos documentales de eso y yo creo que hace 10 años todo el mundo y aspiraba a eso. Yo creo que va a venir una nueva ola de darse cuenta de que esa vida es súper vacía y que esa gente es la que más sola está y que es la que de verdad acaba liada con su guardaespaldas, porque es que no tiene con quién realmente empatizar, porque te aleja tanto de la realidad que llega un punto, yo lo he vivido en una escala mínima, pero suficiente para poder estar aquí hablando de ello, y realmente me di cuenta de que no era el camino que yo quería seguir porque había una diferencia con mis amigas que a mí me daban envidia a ellas, de decir, joder, suena una cosa y a lo mejor les comenta todo mi núcleo de amigos. A mí no me comentaba nadie porque daban por hecho que era tan famosa y es como, joder, pues yo también quiero vuestros comentarios normales de, oye, qué guapa estás en esta foto última. O, por ejemplo, notaba mucho que volvía de un viaje y nadie me preguntaba qué tal había ido el viaje. O sea, volvía de Marrakech y nadie me decía qué tal, porque como habían visto 4 fotos, interpretaban el viaje entero. Entonces, claro, cosas de esas que no paras a pensarlas, de repente cuando se convierten en tu día a día vas dándote cuenta y es un cúmulo de cosas que vas diciendo, aquí hay algo que realmente no es igual que el resto. Y entonces, bueno, todo esto al final es un juego muy emocional de dar y quitar que al final es como muy, o sea, engancha mucho, porque sin querer, o sea, todo esto que vas consiguiendo como que deja de saciarte. O sea, yo recuerdo la primera vez que salí en Vogue España, o sea, se me cayó una lágrima al teclado, en plan, no me lo puedo creer. O sea, es que pues con un titular, pues tipo en plan, todo lo que toca se convierte en tendencia o cosas así. O sea, a una mente de 24 años, de repente eso es como, no sé, o sea, es que no hay mayor piropo. Eso viene arrastrado de una oleada de todo tu entorno de te lo mereces, o sea, ¿sabes? Pues tú te lo has currado, o yo qué sé, vas a llegar lejísimos, tal. Entonces, sin querer, todo eso desaparece, pero lo quieres volver a tener, porque quieres volver a ser noticia, porque sin querer también es lo que a mí me ha pasado, vamos, quieres más. O sea, es difícil decir, pues igual que escribir una novela, en plan, a mí me apetece escribir otra novela. O sea, hay algo que engancha de eso y que realmente da o sea, altera tanto tu ego y tu noción de tu película que en el fondo dices, bueno, esto tiene que volver a pasar de alguna manera, a ver qué me invento ahora, si lanzo una marca, si hago un viaje, si hago una colaboración. Entonces, esto que ahora os cuento tan localizado, para mí entonces era como, no lo tenía como tan ubicado, simplemente me pasaba de una manera natural, pero me acostumbré a aceptar y a poner mi felicidad en manos de todo este aplauso constante de tanto de familiares como de amigos como de seguidores a los que no conocía, porque como comprenderéis, de 80.000 personas, o sea, a lo mejor conocía a 1.500 siendo muchos ya amigos. Entonces, claro, llega un punto que todo esto es como muy real y que yo entiendo que lo quieres hasta que lo tienes. Yo creo que muchísima gente, si pudiera ser famoso, súper famoso, lo querrían ser un mes por el hecho de, bueno, pues eso, lo quiere todo el mundo, ya he conseguido llegar y triunfar, pero luego de repente quitarte de ahí, o sea, es que es un rollo y más ahora, hoy en día, yo creo que es que estás en un restaurante y tienes 14 cámaras apuntándote. Entonces es verdad que para mí todo esto de ser un personaje público, en mi medida mínima, empecé a ver que no era tan ventajoso. O sea, que había algo de las vidas privadas y de que nadie tenga ni idea de si tienes novio o no, de dónde has ido o de si has engordado o no, que en mi caso no era nada para eso, pero me refiero, me imagino que será una cosa que al final, sin querer, acaba siendo cansado. Entonces, bueno, yo más o menos mantuve una relación con mis seguidores bastante distante, o sea, no era el perfil de influencer
que les contaba tanto mi vida, o sea, entonces no había stories, que parece como un paleolítico, pero no había. Y entonces para mí, en el fondo, la relación era como mucho más de respeto. La verdad que tuve una experiencia en ese sentido buenísima, no tuve muchos malos comentarios, que ahora hay muchos temas de esos, porque la gente por internet se ceba muchísimo. Pero sí que es verdad que para mí no me quitaba esa sensación de necesitar todo el rato un poco saber que lo que hacía gustaba. Y para mí, o sea, me di cuenta de que ya ese camino, después de casi 8 años, digamos que era como un episodio que ya me había pasado, ya podía saber qué iba a pasarme, aunque me pasara lo mejor que me podía pasar en ese momento, me imaginaba en qué se iba a convertir. Entonces, pues decidí en esa época de mi vida de repente analizar todas estas situaciones y decidí hablar con mi madre, bueno, ahora os cuento cómo, pero empecé a plantearme la posibilidad de dejarlo por completo, porque esto para mí sin duda es una adicción, o sea, me parece que no está tipificada como tal, porque no es como el alcohólico que tiene que consumir para que se vea que es una adicción, pero indirectamente, o sea, es un machaque emocional tal que para mí yo sí que empecé a notar que o sea, por mucho que quisiera salir, veía todo inconvenientes a mi alrededor. Y claro, mucha gente me decía, pero oye, qué tonterías, que te lo tomas muy en serio, publica menos o tal. Y decía, pero ¿cómo voy a publicar menos si tengo 3 colaboraciones este mes, 2 viajes, 5 cosas pendientes? O sea, al final, cuando es tu negocio, es que no tiene nada que ver a cuando es tu cuenta personal, porque hay una parte detrás que es un motor que no puede parar. Entonces, claro, nunca iba a ser un buen momento hasta que decidí, y esta es la tercera parte de mi speech, tomar la decisión de que tenía que cerrar el perfil para siempre, porque al final, si ponía fotos de mí misma, publicitaba marcas, o sea, ponía fotos con frecuencia y tenía ese tipo de vida, sin querer, por muy distinta que yo me quisiera considerar, porque el fenómeno también estaba evolucionando en otra dirección, realmente no había manera de escapar a la etiqueta de influencer, que a mí se me quedaba corta porque yo quería ser directora creativa, escritora, pintora, o sea, muchísimas más cosas que en el fondo, si tú eras influencer, curiosamente el fenómeno fue evolucionando hacia que realmente eso era peyorativo, o sea, era como, ah, sí, pero es influencer. Y claro, a mí todo eso, yo decía, qué injusto, porque es una profesión súper complicada, pero tiene esta etiqueta que de repente es como lo peor, cuando hace 5 años era lo más novedoso y todo el mundo en una cena te preguntaba cómo ganas dinero de ello. Entonces, claro, yo viví todo esto dentro del fenómeno y en la primera butaca. Entonces, claro, empecé a plantearme y dije, no. Entonces, el día que decidí dejarlo fue un martes, 24 de mayo, me acuerdo como si fuera ayer, y fui a un evento con amigas, no era justo nada de tema laboral, y me di cuenta en ese evento de que me estaba pasando todo lo que no me gustaba de mi propio trabajo. Pues llegué y de repente un amigo pues me hizo la típica broma, en plan, es que desde que eres famosa, no sé qué, sevillano, pues me hizo como la típica gracia así. Luego de repente en otra conversación estaban hablando de lo que cobraba una influencer y yo pensé, es que en cuanto me giré yo van a hablar de lo mismo de mí. Y luego de repente pues otros amigos, ay, hemos visto tu viaje, nosotros justo lo vamos a hacer, y empecé a enredarme que mi única intención ese día era estar con mis amigas y de repente me di cuenta de que es que era imposible parar ese personaje. Entonces, bueno, llegué a casa que estaba mi madre, justo ese día dormía con ella y le dije, mami, o sea, ¿cómo puede ser que de verdad teniéndolo todo aparentemente, o sea, ya me había comprado mi coche, vivía sola, mucho más independizada que mis amigas y mucho más adelantada porque había avanzado muchísimo respecto a ellas que tenían trabajos más normales correspondientes a esa edad? Y entonces, claro, le dije, tengo un vacío interior tremendo, o sea, no entiendo cómo puede ser que realmente teniendo todo esto no consiga ser feliz, o sea, me siento como en una jaula de oro porque tampoco me atrevo a salir, ¿cómo salgo de aquí? Y entonces me dijo mi madre, cielo, pero ¿por qué no cierras Instagram? Y claro, digo, mami, mi madre que se sigue yendo al aeropuerto a sacar los billetes de avión, o sea, es como lo más analógico que hay, y le digo, pero ¿cómo voy a cerrar? O sea, ¿y qué van a pensar? Y claro, yo vivía todo el rato como con esa audiencia en paralelo. Y me dijo, ¿pero quién? ¿De quién me hablas? Y yo, pues todos mis seguidores, llevo 5 años, todos mis recuerdos, o sea, que no puedo, ¿qué tal? Y entonces
ella, pues estuvimos hablando un buen rato, la verdad que yo estaba fatal y esa noche ella se durmió y yo me quedé, te juro, como con los ojos como búhos y vi mi vida pasar y dije, es que no puede ser, o sea, es que estoy entregada a gente a la que ni siquiera conozco y al final voy a acabar yo mal. O sea, sí que es verdad que no fue mucho tiempo el que estuve rayada, o sea, fue una decisión bastante rápida y bastante improvisada y un poco pues muy a la forma en la que yo hago todo también, para lo bueno valiente y para lo malo también pues me equivoco también muchas veces porque soy muy impulsiva. Y al día siguiente pues llamé a un par de marcas con las que tenía unas colaboraciones mensuales diciéndoles que había tomado esta decisión y que realmente nunca iba a ser un buen momento, o sea que lo tenían que aceptar, que les devolvía el dinero si no, o no sé, o sea, estaba totalmente bloqueada, pero algo me dijo que ese era el camino y de verdad que yo tomé la decisión sola, luego, o sea, bueno, con mi madre en conversación, pero internamente dije, ¿y si hago esto? ¿A dónde voy? Aquí no tengo la respuesta. En el otro lado sé a dónde voy, sé cuál es el futuro de eso, pero en esta no. O sea, esta puerta la abro sin saber qué hay detrás, porque no sé si no voy a volver a tener un trabajo de esto en mi vida, si yo que sé a qué me dedico ahora, o sea, me refiero. Entonces, sin querer, sí que es verdad que esa época me sentí como si me hubiera quedado, o sea, como si me hubieran borrado con una goma de Milán del mundo. O sea, de repente era como, vale, prepárate porque vas a desaparecer. O sea, ya no le vas a interesar a nadie, ya no vas a tener nada gratis. Ahora si quieres lanzar un proyecto, la vía va a ser mucho más larga, o sea, vas a tener un recorrido bastante más duro, porque era muy fácil con tantos seguidores cualquier cosa que hicieras que tuviera éxito. Entonces sí que es verdad que ahí, o sea, me entró un poco de vértigo, pero pensé, lo que me animó a seguir adelante fue esto, lo tengo que contar al mundo. Y entonces empecé mi novela, que bueno, es como para mí un hijo, porque en el momento en el que la empecé fue cuando estaba totalmente ida. Lo primero que escribí fue mis 10 mandamientos de por qué no iba a volver bajo ningún concepto y por qué quería con este mensaje dar más sentido a mi vida, sobre todo, o sea, y ser recordada más por ser la primera que lo cerró, más que por ser una más de las que continuó. Y me parecía, no sé, como que para mí en ese momento como me hacía sentir más orgullosa y entonces empecé la novela sin tener ni idea, no había escrito más de 5 páginas en mi vida y esta tiene 380, o sea que fue un camino bastante largo y muy introspectivo. Para mí, os juro, mi mejor terapia. Me hubiera dado igual vender 2 copias, o sea, me parece que escribir un libro todo el mundo debería hacerlo porque es lo más sanador que hay. Y empecé a sentir también pues, efectos muy positivos sobre esta nueva vida. Pues de repente empezaba a poderme concentrar en las conversaciones con mis amigos, en plan iba a un evento y me quedaba con lo que me habían dicho porque no había estado pensando si la esquina era buena, si sacaba esta amiga mía, si de repente luego podía subir eso o no. Entonces, de repente empecé como a vivir el momento, a disfrutar de verdad de lo típico que todo el mundo daba súper por hecho, pero para mí no era lo normal. Entonces, yo tenía la sensación de que salía a cenar y llevaba el móvil encima, pero era como si me lo hubiera dejado en casa. Y decía, pero qué gozada, qué libres sois. O sea, yo era una esclava. Entonces empecé pues, también a notar que dormía muchísimo mejor, que tenía mucha menos dependencia del móvil, porque al final cuando subes una foto luego estás comprobando a ver qué tal va durante mucho tiempo y si al poco tiempo tienes que volver a subir otra foto, calcular los márgenes en los que no estéis con el móvil, mínimos. Entonces, bueno, disminuyó toda esa necesidad y yo, en definitiva, pues me sentí mucho más liberada y sí que es verdad como que eso ya me hizo también como darme cuenta de que probablemente no volvería. Pero pasó un año súper feliz, bueno, además también recibí como, la verdad, una oleada en mi entorno de decir, oye, que es que tú te buscas la vida en otro lado, que no te preocupes, que es que pasado mañana te va a salir otro curro, que si no te metes en LinkedIn, que no pasa nada, o sea, que en el fondo no se te acaba el mundo, o sea, que es que tú te has acostumbrado a venderte a ti misma y a estar en ese plan, pero que no tiene por qué para nada. Entonces, bueno, al año tuve una recaída que fue después de un viaje que hice con amigas a Shanghái, que volvieron y todas en el viaje iban compartiendo todo y al final, obviamente, cuando estás en Shanghái o en cualquier ciudad te apetece mucho más compartirlo que cuando estás en tu casa.
Entonces, claro, estaban ellas compartiendo todos los contenidos con mensajes de amigos directos comentándoles que me dio una envidia que dije, qué tonta he sido yo, qué putada, porque en el fondo, en realidad, me he metido en este rollo para nada, para quedarme sin nada, no ser normal, he perdido todo mi canal y dije, no, me voy a abrir uno sin mi nombre, pero bueno, lo pongo personal y privado. Total, que 7 de la mañana, os lo juro, como con quien comete un delito, me levanto y me hago mi cuenta toda feliz, en plan, entonces de repente agrego como a 15 amigos y de repente me doy cuenta de que uno, que no me apetecía nada, me agrega y digo, ya se me había quedado ahí de fondo y digo, a ver cómo gestiono eso. Me voy a duchar y pienso, bueno, he subido estas 3 fotos, si luego subo entonces la siguiente que puede pegar en colores y entonces os juro que dije, o sea, es que yo no puedo tenerlo. O sea, imagino que para la gente que se lo tome de otra manera será una gozada, pero la realidad es que te quita muchísimo tiempo y que en el fondo todos, no hay que ser influencer para tener esta sensación de querer todo el rato ver qué estás mostrándole a tus amigos. ¿Cuántas veces sale tu novio? Oye, hace mucho que no saco, yo qué sé, o un soltero, ¿no? En plan, joder, no sale ninguna chica en mi Instagram, o yo qué sé, o el que come mucho, en plan, solo saco comida. O sea, te das cuenta que la gente es consciente de su parrilla, es consciente de que es el museo de su vida y que lo cuidan mucho y que le damos mucha importancia a eso. Incluso tú lo dejas con un novio y el dilema de a ver cuándo borras las fotos del novio, porque ahí se quedan y ya es como un histórico. O sea, es muy fuerte la huella y la memoria que deja esta aplicación, porque hay otras aplicaciones más desordenadas que no lo ves tan directo, pero tú puedes hacer scroll y ver 2 años de la vida de una persona en 20 minutos y hacerte todo el esquema de cómo es esa persona. Entonces, claro, a mí ahí pues me encantaba decir, a mí no me pueden traquear, o sea, no me sentía un producto en ese sentido, en plan, yo ya por lo menos, pues puedes buscar en Google, por supuesto, o lo que quieras, pero no tienes mi resumen gratuito de mi vida. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, la verdad, fueron las que me animaron y yo qué sé, pues como que me empujaron a seguir adelante. Ese día, por supuesto, cerré esa cuenta de Instagram y mis amigos me escribieron en plan, has vuelto. Y yo, no, me he equivocado. O sea, no es lo mío, o sea, desgraciadamente yo no voy a poder tener, pero yo ahí decidí empezar a montar mi propia agencia de marketing digital, que es lo que se me da bien y lo que yo me había especializado. Y entonces sí que esa cuenta, que no salía yo en absoluto, pues era desde donde yo podía conseguir clientes y me sentí súper liberada porque de alguna manera encontré una vía de seguir ahí, porque la realidad es que yo me sigo metiendo todos los días y que trabajo para eso. O sea, que es que mi expertise había estado realmente todos estos años en esa aplicación. Entonces, bueno, yo por ahora he encontrado un equilibrio buenísimo en ese sentido con la aplicación. La conozco desde todos los puntos de vista y la verdad que pues estoy contenta de cómo ha ido surgiendo la cosa. Ahora han pasado ya 2 años desde que cerré y sí que es verdad que me parece como una vida pasada. O sea, creo que en el fondo pues, se puede vivir perfectamente sin. O sea, creo que puedes hacerte una de cualquier otro nombre para cotillear porque al final toda la información está ahí y es imposible que nada sea más inmediato que Instagram, porque es que desde el momento en el que tienes a David Beckham compartiéndote su desayuno, o sea, y toda la información del mundo a golpe de clic, es que es normal que todos estemos viéndolo todo el rato. Pero hay una diferencia entre lo que es consumirlo como espectador y hacer de tu vida o convertirte tú en un personaje de Instagram y realmente mantener eso emocionalmente hablando. Y ahí es donde yo creo que en el fondo deberíamos de tener cuidado, sobre todo no creo que a los adolescentes este mensaje les llegue directamente tanto porque en su adolescencia y en su búsqueda de aprobación, que ya viene con la edad, tienen que convivir con esto, igual que con TikTok y con otras miles de cosas, pero sí que creo que para los padres es importante que en realidad estén al loro de lo que consumen sus hijos, de cuánto tiempo pasan en el móvil y de si de repente les ven deprimidos porque un amigo de clase les ha bloqueado, en vez de decir, oye, hijo, yo de esto no me entero, pero quita el móvil, ¿qué tal? No me entero, no. Me voy a enterar porque es que tu hijo puede estar igual de deprimido que si le hubieran pegado una bofetada. Entonces, en realidad, tenemos que ser conscientes del efecto de la vida virtual en la vida real y no podemos pasarlo por alto. Entonces, yo creo que como generación, como somos la primera que lo hemos vivido, igual que la primera generación que vivió los efectos de la heroína y no veían que era tan grave, luego tuvieron que tener un montón de gente enferma para darse cuenta de lo grave que era, tenemos la obligación y la responsabilidad
de educar a nuestros hijos y de ser ejemplo para no estar tan enganchados a un mundo que al final solamente aporta muchísima soledad. O sea que esto es un poco el discurso. Mis 3 conclusiones para que os quedéis con ellas os las voy a decir porque me las he pensado mucho. Yo creo que lo importante es que realmente es libre el que no tiene esa necesidad de compartir, mucho más que el que tiene millones de seguidores. O sea, el que no tiene por qué hacerlo y siente que su vida funciona es la persona a la que realmente hay que admirar y el verdadero influencer. Luego creo que una frase que me gusta mucho que dice, cuando no compites, ganas. Creo que es muy importante, o sea, yo creo que Instagram sin querer es una máquina de frustración y a todos en diferentes medidas nos hace compararnos y sentir que nuestra vida es inferior. Creo que hay que ser conscientes y es un topicazo, pero cuando te pegues un viaje de Instagram de esos que te dejan fatal, hay que decir, que no, que es que no sé de qué circunstancias parte toda esta gente, o sea, que es que esto no me puede afectar, mi vida es perfecta tal y como es y realmente tengo que estar agradecido de todo lo que tengo. Y luego la tercera sería que igual que creo que las redes sociales nacieron para conectarnos, creo que realmente nos están separando. Me encantaría acabar mi discurso con un mensaje más positivo, pero no lo creo. Creo que realmente la adicción a las redes sociales es el gran desafío de la psicología moderna y creo que si de verdad no le damos la importancia que tiene en los medios, en las conversaciones, en hacer esfuerzos reales de poner el móvil en la biblioteca cuando llegas a casa o de cargarlo fuera de tu dormitorio para que no te afecte y no veas lo primero una pantalla nada más levantarte, creo que vamos a estar tremendamente solos en muy pocos años. Así que nada, espero que gracias a esta charla también pues lo mejoremos un poquito. Gracias. Berta Bernard. ¿Es tu primera charla hablando sobre esto? Sí. Y te has liberado un poco. Me he liberado, estoy encantada. ¿Sí? Porque entiendo que el libro... Estoy encantada de haber cumplido los tiempos. El libro que estaba aquí tumbado, que la gente igual lo estaba viendo diciendo, ¿cómo se llamaba? Pues se llama Mi nombre es Greta Godoy, ¿vale? Después de esta charla yo creo que es recomendable para los más jóvenes, pero también para los padres, ¿no? Para que sepamos en qué mundo estamos jugando la partida, porque no somos nativos tecnológicos muchos, aunque no hay que tener 70 años, o sea, que Claro. 40 y pocos y ya está fuera. Sí, los de lo que abuelos está están igual de ahora. enganchados, vamos. Me ha llamado mucho la atención, lo has planteado tú al principio, que hablas de adicción. Hablas de adicción, o sea, que te genera una adicción. Has hablado de la heroína, de lo de GD por la noche, estaba así. ¿Qué es lo más, no te voy a decir lo más inconfesable que has hecho, porque es inconfesable, pero qué es lo más loco, ponte aquí mirando para allá un poquito, Vale. así. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Que te ha hecho Instagram. hacer ser influencer. O sea, lo más loco yo creo que ha sido perder algún novio. ¿Ah, sí? Me refiero en plan de tanta obsesión, de decir, es que no, o sea, para la persona que lo comparte es imposible, o sea, no sé, yo creo que es lo más grave. O sea, era difícil estar a tu lado. Bueno, sí, yo creo que al final tenías que ser parte de ese universo y en el fondo, pues creo que es más duro de lo que parece, ¿sabes? Sí. Pero no sé si he entendido muy bien tu pregunta, la verdad. No, sí, yo estaba pensando y digo, jolín, claro, porque de repente te veo en esa época esplendorosa en la que eres influencer, lo estás disfrutando, hay un momento en el que dices, se me está yendo esto de las manos y no sé si luego has hecho una reflexión diciendo, la de cosas que he hecho yo por esto, que no habría hecho. Es que, ¿sabes qué pasa? Que son cosas pequeñas. O sea, no es que tenga una magnitud que digas, es que es un cúmulo, por eso es muy importante. Me dice la gente, ¿por qué lo dejaste? Y se creen que les voy a decir, pues porque tal. No, o sea, es que fueron un montón de cosas durante 8 años de ir viendo muy, muy, muy en la letra pequeña. Porque, en la carcasa todo es muy bonito, o sea, también han sido pues, muchos psicólogos y mucho trabajo personal de decir, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto que realmente parece tan normal y que te aleja tanto de la gente real? Claro, esto es interesante. ¿Has necesitado ayuda externa? Sí, ¿Has claro. necesitado especialistas Bueno, siempre para sí. salir de ahí? O sea, me parece que además un psicólogo debería tenerlo todo el mundo y más a día de hoy. O sea, no me parece nada grave. Pero vamos, que sí que es verdad que viéndolo en espejo te das cuenta de que realmente... O sea, a mí sobre todo los psicólogos me han servido mucho para hacer las cosas que me iba proponiendo, que no se me olvidaran. ¿Sabes? Ir de vez en cuando revisando que lo que realmente quería hacer lo estoy llevando a cabo. Sí.
Alguien Entonces, empujándote al camino de nuevo, exacto. ¿no? Berta, cuidado. Exacto. Bueno, tenemos preguntas Vale. de gente joven, de gente que está en colegios, que vive esto, porque aquí hay muchos factores, hay muchos actores también, ¿no? Estáis los que contáis la historia, están los que lo reciben, está el que le interesa que cuente su historia, y luego está, para mí, el gran problema, que es no quiero decir la empresa, pero sí la tecnología en sí, porque está preparada para que te enganches. Y creo Claro. que la representación más clara, lo has dicho tú antes, es TikTok, que son vídeos cortos para ir viendo así y dices, ¿esto cuándo acaba? Y dices, pues es infinito, Claro. infinito. Entonces, la gente joven estará en casa diciendo, a mí eso me da igual, a mí eso no me pasa, pero seguro que tiene alguna pregunta para ti. Vamos a verlo. Hola, soy Vicky y estudio Multimedia y Artes Digitales en la Universidad Católica de Valencia. Mi pregunta es para Berta. Considerando el ser influencer una profesión, ¿crees que debería existir algún código ético o algún organismo que lo regulara? Porque al fin y al cabo influís en muchísima gente, la mayoría de ellos son jóvenes, y podéis influir bien o mal. Entonces, ¿crees que debería existir este código o este organismo? Un saludo. Bueno, pues ahí tienes esa pregunta. No sé si un organismo, por lo menos una Sí. normativa, un código deontológico interno de los influencers, Claro, con la es que, responsabilidad o sea, que tienen. lo veo complicado porque en el fondo hay influencers de tantas cosas, hay gente que realmente apoya causas increíbles y que necesitarían, o sea, más influencia todavía y el medio es positivo en ese sentido. O sea, es una herramienta que depende de cómo la utilices. Es como un cuchillo, te puede servir para cortar o para matar. Entonces, en el fondo, yo creo que desgraciadamente mucha gente, por cómo está planteado el mundo, tira hacia todo lo que pueda satisfacer a su ego. Pero sí que es verdad que veo complicado que haya algo que lo regule. O sea, yo creo que es más como darse cuenta a la gente cuando llegue de que eso no mola tanto. Claro, la educación está en ellos, ¿no? O sea, educar al que recibe para decir, uy, este me está Exacto. hablando, o esta me está hablando de este bolso que realmente no se lo va a poner, pero le han Claro. pagado para que me lo cuente, ¿no? Y ayudarles a desmitificarlo. En plan, que es que los niños vienen a casa en plan, jo, es que yo quiero esto igual, tal, y decirles, pero es que eso no te va a hacer más feliz. Y esa es un poco lo importante. O sea, realmente que ellos sean conscientes de que no es su aspiración número uno. Hay que tener una carrera, que eso te va a dar muchísima seguridad. Hablar un lenguaje te va a dar muchísima seguridad cuando viajes por el mundo. Claro. O tener buena salud, hacer deporte, o sea, cosas que no sean acumular bolsos de Gucci, porque es que eso no te va a hacer feliz. Y también saber que no es una realidad, porque quizá no habrías tenido esos bolsos y esos viajes si no fueses influencer. Y ellos piensan, ay, esa vida, eso es una vida que existe, no, es la vida porque Claro. estoy trabajando en eso, ¿no? Claro. Todos tenemos 4 fotos estupendas de cualquier día nuestro y parece que es nuestro día entero, ¿no? Totalmente. Vamos a ver otra pregunta, venga. Hola, soy Rocío Yuste y mi pregunta es para Berta Bernal. ¿Te costó la transición de una vida llena de seguidores a una vida normal? Ahí está el tema, ¿no? Pues ¿Cómo sí. fue salir de ahí? O sea, bueno, justo ya os lo he contado, pero vamos, sí, o sea, para mí era una decisión que implicaba muchos cambios en mi vida y sobre todo relacionados con todo, o sea, con mi día a día. Entonces sí que fue una decisión dura, pero bueno, tampoco fue tan dura luego cuando pasó tiempo y vi que todo lo importante ahí seguía. Claro. O sea, yo creo que lo que no puedes hacer es como, ¿sabes?, rodearte de gente con la que estás solamente quedando para hacerte stories y todo eso, porque es que eso, o sea, ya es más difícil salirte, pero por eso vuelvo a hablar de la adicción, porque es como luego tendrás que quitarte de esos amigos que a lo mejor eran todos igual de adictos que tú y si tú quieres retomar esa libertad te va a ser más complicado. Claro. Entonces, a mí la verdad que en ese sentido no me costó tanto porque mi entorno no era muy influencer en general. O sea, que tenías gente que luego te apoyaba y que te ayudó a recuperar, digamos, tu vida, ¿no? Sí, porque era tu vida. sí. Frase de padre, no Vale. se acaba el mundo, ¿no? No se acaba el mundo, acaba el mundo. exacto. Parece que se va a acabar el mundo, pero luego el No mundo es no para se acaba. tanto. Venga, va, que tenemos otra pregunta más. Hola, mi nombre es Dilin y mi pregunta va para Berta. En vez de eliminar las redes sociales, ¿no ha pensado en utilizarlas para concienciar o informar a los jóvenes de una vida tan expuesta? Pues bueno, o sea, no he utilizado otra red social para ello, pero he utilizado la novela, que por eso también me hacía mucha ilusión utilizar un soporte físico. O
sea, indirectamente esta novela te la lees en 7 horas y son 7 horas, que es muy poco, que quito de estar en una pantalla y de traer de vuelta un hábito muchísimo también más sano, porque sobre todo en comparación a estar todo el día haciendo lo mismo, con robarle media horita a la lectura ya estás dándole a la cabeza otro tipo de actividad. Sí. Entonces, bueno, mi estrategia no fue abrir una red social de esto para contarlo, pero egoístamente porque yo no me quería meter otra vez en eso. Pero bueno, a través del libro he intentado traer toda la historia para que se pueda leer tranquilamente y sin pantallas. ¿Tienes alguna red social más, aparte de la profesional que decías, de marketing digital? O sea, la novela tiene su red social y tengo una agencia que tiene su red social. Pero tú, como Berta, Yo como Berta no. estás Estoy disfrutando de la limpia. vida, Sí. de lo que pasa aquí, ¿no? En persona. Sí, soy Berta 00. Pues te voy a decir una cosa, te felicito. Muchas porque gracias. No debe ser fácil en este mundo que estamos viviendo el estar tan al margen y eso creo que nos va a ayudar a todos. Igual nos motiva a todos. Lo que tenéis que seguir es la de lo que de verdad importa. No Es vayamos así, ahora aquí es a así, empezar, que es una buena vamos causa. a empezar a quitarnos por aquí. No, Eso, ¿vale? eso. Berta Bernat, fuerte abrazo para ella. Gracias.